Muy buenas tardes para todos y todas. Les doy la bienvenida a este podcast educativo, un espacio pensado para reflexionar juntos sobre la enseñanza de la historia en el bachillerato. Hoy nos reunimos en torno a una pregunta central. ¿De qué forma el docente debe articular la didáctica de la historia para la construcción de aprendizajes en las aulas? La enseñanza de la historia no es solamente repetir fechas y memorizar nombres, implica desarrollar en los estudiantes habilidades fundamentales como comprender el tiempo histórico, generar la empatía hacia los protagonistas del pasado, analizar causas y consecuencias de los hechos y, sobre todo, fortalecer el pensamiento crítico para comprender mejor nuestro presente y proyectar el futuro. Para enriquecer esta conversación, hoy nos acompañan tres voces clave. Un docente que compartirá los retos y estrategias de enseñar la historia. Un estudiante de bachillerato que nos contará en cómo vive esta materia en el aula y un padre de familia que nos ofrecerá su mirada sobre el valor de la historia en la formación de sus hijos. Todo este diálogo se inspira en los aportes de la investigadora Frida Díaz, quien nos recuerda que el enseñar historia no es solo transmitir datos, sino ayudar a construir aprendizajes significativos, críticos y conscientes. Les invito a que juntos conversemos, cuestionemos y descubramos cómo la didáctica de la historia puede convertirse en una herramienta viva para aprender y transformar. La enseñanza de la historia debe de ir más allá de la memorización y la descripción de hechos históricos, que se ubican en un tiempo y en un espacio definido, pues la historia nos debe permitir analizar desde diversas miradas un acontecimiento. De esta manera, un estudiante debe de generar la noción de un tiempo histórico que le permita identificar características sociales, económicas, políticas, religiosas, ambientales y entre otras, de ciertos momentos. Por eso en mis clases desarrollé varias actividades como mapas conceptuales o líneas de tiempo, que los lleva a la búsqueda de conceptos claves, a la sintetización de la información o a la secuenciación. Con esto se permite que las niñas y los niños comiencen a reconocer que la sociedad es histórica y que se la puede clasificar en periodos, épocas, unidades temporales históricas y racionalicen el tiempo. Esto se hace en la educación media, esperando que sea la base para la construcción de diversas nociones, entre ellas la simultaneidad. Y bueno, la idea es que se puedan desarrollar muchos otros aprendizajes, como lo mostrará mi compañera docente a continuación. Exacto. Además, la empatía no surge por sí sola. Es por eso que desde mi acompañamiento como docente debo promover una enseñanza basada en la empatía histórica, para que los estudiantes puedan recrear un mundo mental diferente. Esto les permite adoptar una postura más comprensiva del pasado desde su contexto actual y el entorno en el que se desarrollan. En mis clases, por ejemplo, utilizo el juego de roles para que los estudiantes se pongan en el lugar de algún personaje histórico. El objetivo es que realicen un análisis más profundo que supere su visión individualista y egocéntrica. De esta manera, pueden ampliar su conocimiento mediante actividades didácticas que estimulan la imaginación, combinadas obviamente con explicaciones teóricas. Y es que muchas veces pensamos que la historia es inútil, como si fuera un simple concurso de memoria, pero cuando la profesora nos propuso un juego de roles, en este caso sobre la independencia, entendí algo distinto. Cada proceso histórico tiene muchas voces y no solo se puede contar con una sola verdad. Para un campesino, la independencia significaba esperanza. Para un criollo, podía significar poder y para otros incluso miedo. Eso es el razonamiento relativista, reconocer que la historia no solo se mira desde un solo ángulo, sino que se interpreta de diferentes maneras y que todas esas visiones nos ayudan a comprender mejor la complejidad del pasado y asimismo poder transformarlo. Al igual que mi compañera, en el mismo juego de roles y la discusión que nos hizo la profe, siento que aprendí bastante. Siempre pensé que cuando estábamos dando nuestra opinión, mostrándonos inconformes o descalificando lo que los compañeros decían, pues ya estábamos siendo críticos.
pero caí en cuenta que tener un pensamiento crítico se trataba no solo de hacer análisis y emitir juicios frente a un hecho histórico o una postura, sino de evaluar y comprender mis propios juicios, para poder de esa manera entender los juicios de los demás y así tener la posibilidad de alterarlos, porque se trata también de ofrecer una solución o contrapropuesta, es decir, de construir o reconstruir mi propio conocimiento e interpretación sobre la realidad, de darle sentido. Además, entendí que todos los contextos y perspectivas deben integrarse y considerarse en un diálogo razonable y constante como un todo que está conectado. Pero al final, todo debe darse con un carácter afectivo y reflexivo, con valores y actitudes que nos lleven a escuchar, cooperar, construir y dejar construir. Solo así tendremos personas autónomas, con conciencia clara y participación social. Esa actividad con la profe fue lo que me permitió pensar críticamente y tener una mayor visión del devenir histórico, del mundo y mi papel en él. Como padre a veces me preguntaba, ¿para qué sirve que mi hijo mire historia en el colegio si lo que necesita es materias útiles como matemáticas? Pero después lo vi hablar sobre el descubrimiento de América y la revolución industrial, donde mencionaba distintos personajes que participaron. Entonces comprendí que si mi hijo continúa estudiando historia, sería capaz de interpretar, de analizar y de reflexionar sobre los diferentes sucesos del pasado, para que así comprenda su presente, sea objetivo y sea capaz de valorar la diversidad cultural. Pero esto puede ser posible siempre y cuando los docentes articulen herramientas didácticas con metodologías más vivas y significativas que dejen un aprendizaje en el estudiante. Hemos llegado al final de este podcast, hoy inspirados en los aportes de Frida Díaz. Comprendimos que la enseñanza de la historia no solo se reduce a memorizar hechos, sino que debe articularse como un proceso que fomente el pensamiento crítico, la empatía y la comprensión del tiempo histórico. Agradezco profundamente a nuestros acompañantes, el docente, estudiante y padre de familia, por enriquecer este diálogo y mostrarnos que la historia también se construye desde la mirada de quienes la enseñan, la aprenden y la acompañan desde casa. Que esta reflexión nos motiva a seguir viendo la historia como una herramienta viva para comprendernos como sociedad y transformar nuestro futuro. Muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima edición.